Luego de conocerla, aprendí que vivir podía llegar a ser una experiencia agradable. Yui siempre me aceptó tal y como la persona que era. Por eso cuando la perdí, fue la primera vez que sufría la soledad. No pude cargar con el peso de tener que vivir sin Yui. Quería llorar entre sus brazos. Quería que mi sueño de verla de nuevo se hiciera realidad. Quería permitirme ser diferente a su lado. ¿Acaso tengo prohibido volverla a ver? ¿Alguna vez te enamoraste? Si lo hiciste, sabes que la vida que antes era gris se vuelve rosa. Porque así como aprendió Rei, ahora tienes que vivir la vida, pero no solo por ti, sino porque tienes que valer esos sentimientos que tanto sientes. Ya que, aunque no lo aceptemos, todos necesitamos de un simple abrazo. Ya que en los brazos correctos el mundo se detiene. El problema es que quien no se detiene es la vida. Ya que Yui se sacrificó para salvar a la humanidad y a su hijo. Y paradójicamente, el precio de poder abrazarla una vez más es sacrificar a la humanidad. Misma humanidad que si no fuera por su amada odiaría. Y ahora yo te pregunto, si tú fueras Gendo, ¿estarías dispuesto a ser el villano de la historia? ¿O avanzarías respetando el sacrificio de tu amada? Después de todo, avanzar significaría aceptar que el amor de tu vida ya no está más para abrazarte. Significaría que en parte a la única persona a quien le abriste tu corazón también te terminó dejando atrás. Pero para comprender cómo Gendo termina siendo rehén de sus propios sentimientos, tenemos que empezar por el principio. Cuando Gendo Ikari era joven, escuchaba música todo el tiempo, ya que gracias a este reproductor, Gendo cerraba sus oídos para poder cerrar su corazón. Y esto pasó ya que este nunca tuvo amor paterno y por consecuencia decidió aislarse de todos, así como su papá se aisló de él. Porque Gendo tenía miedo de que los te quieros del ahora se vuelvan los te odio del mañana. Porque Gendo tenía miedo de volver a confiar a los demás como confió en su papá. Es un mundo donde no puedes confiar en lo que nadie dice en ningún momento. La gente siempre dice cosas diferentes. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿Qué se supone que debo aceptar como tal? La gente miente. ¿Y si nunca dice la verdad? Quizás solo dicen lo que sienten en el momento. La verdad, temía formar vínculos con otros. Y para los que me llamen exagerado por ligar todos los traumas de Gendo a sus papás, quiero que sepan que un niño es lo más parecido a una planta. Mientras más se cuide y riegue, más crecerá. Y por su contraparte, mientras más ignore y se dañe, más se marchitará. Porque los adultos responsables son quienes siembran las bases de todo el futuro del individuo. Y estas cosas no solo se quedan en la pantalla, ya que traspasan a la realidad. 제일 좋아? 잘 모르겠어. 너무 취침하니까 아예 안 놀아줘. 는 어때? 그냥 무서워. 나한테 바라는 거 있어? 보내줬으면 좋겠다. 그냥 이렇게 보내줬으면 좋겠어. 엄마는 어때? 나 좋아하는 것 같아. 엄마한테 말해봤어? 그냥 안 들어줘. Por fortuna, la historia del niño termina bien, ya que sus papás recapacitan por el programa. Pero por desgracia, los niños como Gendo no cuentan con la misma suerte. Y es lógico que en un entorno así terminen creciendo resentidos con la vida. Y por culpa de esto, el chico entendió que lo único que tiene que hacer para no sentirse vulnerable es no mostrar debilidad. Ya que Gendo entendió que si no mostraba vulnerabilidad, aquellos vínculos invisibles que se formaban entre las personas no lo lastimarían. Por eso no jugaba con los demás niños, ni se relacionaba con el resto de los familiares o andaba siempre solo. Pero claro, si Gendo no se relaciona con los demás, ¿qué hace con todo el tiempo libre? Pues llenar su mente de conocimiento mientras aprende a tocar el piano. Y sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo se relacionan esos dos gustos con los traumas de Gendo? Pues es más sencillo de lo que parece, ya que ni tocar el piano ni llenarse de conocimiento son actividades que necesitan de los demás. Y además son tareas que lo hacen sentir cómodo, ya que él es el que tiene el control de qué leer y de qué tecla tocar en el piano. Por lo tanto, de esta manera, Gendo encontró una manera de vivir la vida sin tener que ser lastimado por los demás. Cuerdas tensadas y afinadas que tocaban siempre la misma nota musical. Ahí no había engaños. Sin traiciones ni decepciones. Me gustaba mucho ese sistema. De esa forma ni yo ni nadie más salía lastimado. Pero claro, no podemos vivir escapando por el miedo a salir lastimados por siempre. Porque aunque nos encerremos a todo y a todos, nuestros sentimientos siempre aparecerán en el momento menos previsto de la manera más correcta. Ya que Yui aparecería como un rayo de luz en la inmensa oscuridad de Gendo. Porque la chica, sin preguntar, abrazaría sus espinas. Y esto es algo que Gendo no comprendía, ya que para él los
los humanos por mera inteligencia nunca lo aceptarían ya que él no los acepta. Pero con Yui todo fue diferente ya que la chica lo aceptaba tal y como era. Aún sabiendo cómo era Gendo, no dudó en abrazarlo y demostrarle que puede ser amado sin miedo, aceptándolo así con sus virtudes y sus defectos. Aprendí que vivir podía llegar a ser una experiencia agradable. Yui siempre me aceptó tal y como la persona que era. El problema para Gendo es que un nuevo trauma aparecería, ya que Yui queda embarazada y por consecuencia Gendo se vuelve papá. Y esto es algo que descoloca a Gendo por completo, ya que como él puede ser un buen papá si él nunca tuvo un buen papá. Si nunca conocí el amor paternal, ¿por qué fui padre? Es prueba de que este mundo es imperfecto, irracional e ilógico. Pero esto igual no es algo tan malo, porque con la ayuda incondicional de su amada, quizás y solo quizás puede volverse el padre que él nunca tuvo. ¿Verdad? Pues no, ya que Yui en uno de los experimentos que hacían en sus laboratorios se termina fusionando con un Eva. Y por culpa de esto Gendo queda peor que nunca, ya que nuevamente pasó a lo que más le temía. Porque de una u otra manera su amada ya no estaba más, y de una u otra manera se volvió a mostrar vulnerable y lo volvieron a lastimar. Y como si no fuera poco, ahora tiene un hijo. Un hijo el cual claramente no quiere, ya que él solo fue la consecuencia del amor de Yui. O lo que es igual, ver a Shinji solo le recuerda que ya no tiene más al amor de su vida. Y como Gendo nunca sanó por su propia cuenta, sino gracias al amor de Yui, ahora que no está Yui, no puede vivir sin ella. Temí que no podría volver a vivir solo como antes. Y la realidad es que esto era algo inevitable, ya que imaginen que tapan el sol con una mano. Y ahora imaginen que el sol son los traumas y problemas de Gendo y la mano es Yui. Es fácil entender que la mano tarde o temprano no va a poder siempre tapar al sol. Y cuando eso pase, volverás al mismo punto de partida. Y es justamente por esto que muchas veces el amor puede llegar a ser el peor de los males. Pero no por el amor propiamente dicho, ya que el amor, al igual que todo en esta vida, tiene que ser utilizado con cabeza. Porque nada en esta vida en exceso es bueno. Ni siquiera el amor, ya que cuando este no esté, solo nos daremos cuenta de lo que ya es obvio para todos. Así que Gendo, al darse cuenta de esto, desesperado crearía el proyecto de instrumentalización humana, el cual en primera instancia constaba en clonar a Yui, todo con el fin de poder volver a ver a su amada. El problema para Gendo es que esto no sucede, ya que descubre que al clonar a Yui una y otra vez, Yui jamás aparece, ya que como es obvio, puede clonar su apariencia pero jamás su alma. Por lo tanto, se da cuenta que ninguna de esas muñecas vacías que crea es Yui. Yui, ¿dónde estás? ¿A dónde fuiste? Todas aquí son rey. ¿Dónde estás? Y como no puede clonarla, Gendo abandona a su hijo y decide dedicarle años a la creación de un plan que sea capaz de revivir a su amada. Y luego de mucho investigar, llega a la conclusión que lo mejor que puede hacer es obtener los poderes de un dios para poder reencontrarse con Yui. Pero esto lo entenderán más adelante, ya que solo Gendo sabe cuál es su plan, porque el hombre no dudará en utilizar y engañar a Sil, a sus compañeros, a su maestro, a los clones de Yui e incluso a su propio hijo, ya que este plan inicia con Gendo llamando a Shinji para manipularlo psicológicamente para que pilotee el Eva y se quede cerca de él. Y Gendo no llama a Shinji porque quiera ver a su hijo, sino porque es un engranaje fundamental para su plan, ya que solo Shinji puede pilotear el Eva con el que Yui se fusionó, ya que no existe el vínculo más fuerte que el vínculo mamá e hijo. Y eso Gendo lo sabe, aunque le duela, ya que eso solo significa que el alma de Yui ama más a Shinji que a él. Pero esto es algo en lo que Gendo no tiene tiempo para pensar, ya que para él el fin justifica los medios, ya que no le interesa cuánta gente tenga que lastimar para cumplir su objetivo. Y es justamente por esto que lo vemos hablar de una manera tan fría y calculadora con todos. Ya fuiste hoy, ¿cierto? Al hospital. Ella estará bien. Estará lista cuando sea hora de reactivar la unidad 0. Es todo lo que importa. ¿Y qué hay de tu hijo? Psicológicamente hablando, parece algo inestable. No importa. Si es así, nos da una excusa para sacar de suspensión a la unidad 0. Más adelante Rei, que es un clon de Yui, pilotea un Eva y queda herida. Y Gendo al ver esto no duda en correr para salvarla, aun si eso lo lastima. Pero la realidad es que Gendo no hace esto porque le interese a Rei, sino porque aunque intente ser una máquina, Gendo sigue siendo un simple humano, ya que no puede evitar ver a Yui cada vez que ve a Rei. Comandante Ikari, ¿no sería bueno sentarse a comer con su hijo y los demás algún día? No, no hay tiempo. Querido, cuida de Shinji. De acuerdo, lo haré.
porque Gendo no puede borrar de su mente esos recuerdos que tiene. La gente aprende a olvidar para seguir adelante, pero hay cosas que nunca se deben olvidar. ¿Tienes una foto de mamá? Todo lo que necesito está en mi corazón y en mi mente. Es suficiente por ahora. Ya que sus recuerdos son el motor que lo hacen despertarse un día más. Son el motor que le hacen recordar lo lindo que fue el pasado y lo mierda que es el presente. Y es esa incapacidad de poder vivir el presente lo que lleva a Gendo a conseguir la llave de Nabu Capsenar, la cual más adelante utilizará para abandonar a la humanidad. Y si lo pensamos mejor, Gendo quiere abandonar a la humanidad por la pérdida de Yui. Pero si Gendo nunca hubiera perdido a Yui, esta conversación confirma que nunca lo hubiera hecho. Difícil aceptar que esa es nuestra madre tierra. Me rompe el corazón el solo verla. Es peor saber que algunos humanos querían este resultado. Ver la extinción de su propia especie para limpiar al mundo del pecado original. Porque sí, sabemos que Gendo desde niño odia a la humanidad porque siempre se sintió marginado. Pero viéndolo más a detalle, él nunca hubiera lastimado ni siquiera una mosca, ya que la conversación del principio lo confirma. Me aíslo en mi música para no salir lastimado, pero para tampoco lastimar a los demás. Pero bueno, tampoco voy a indagar mucho más en el tema, ya que este era el Gendo del pasado, ya que el Gendo del presente obliga a su hijo con sus propias manos a casi asesinar a su amiga con una inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que cuando Shinji amenaza con destruir toda la base, su papá lo ignora y simplemente lo desmaya. Y como si no fuera poco, cuando el chico despierta, Gendo lo reta como su jefe en vez de como su papá. Aunque en esta escena podemos ver cómo Gendo se proyecta en su hijo. Una vez más estás oyendo. Debes sacrificar todo por tus sueños. Es algo que debes hacer solo. Nadie va a hacerlo por ti. Es hora de que madures, Shinji. Por desgracia para Gendo, sin Shinji su plan no puede llevarse a cabo. Y como si no fuera poco, el alma de Yui no deja que Gendo la active con la inteligencia artificial. ¿Por qué me rechazas ahora, Yui? Y esto es un problema, porque si el ángel que lo está atacando toca a Lilith, el mundo se desintegrará y por consecuencia él no podrá abrazar a Yui nuevamente. Por fortuna para Gendo, Shinji vuelve a último momento y crea el tercer impacto por intentar salvar a Rei. Y esto lo único que genera es una sonrisa en la cara de Gendo, ya que finalmente confirmó que Shinji, con el alma de su mamá más el poder del dios Lilith que está en su Eva y la sangre de Adán que está en cualquier ángel, puede conseguir el poder de un dios. Y esto es muy importante a recalcar, porque Gendo creará un plan para formar este patrón de una manera artificial para ser él quien obtenga esos poderes de un dios. Seguido de esto tenemos un salto en el tiempo de 14 años, en donde Gendo estuvo preparando todas las piezas para su plan, ya que lo primero que hizo fue recuperar a su hijo de las manos de Misato, ya que luego del tercer impacto este quedó inconsciente y Gendo se peleó con todos, ya que descubrieron su plan de la instrumentalización humana. Lo segundo fue crear una nueva Rei que se encariñe con Shinji, ya que la antigua Rei falleció contra el ángel. Y lo tercero fue engañar a Kaworu, para que ese tonto Kaworu también engañe a Shinji sin darse cuenta. Y además, con la única persona que Gendo sigue manteniendo contacto es con el profesor, quien piensa que hacen todo esto por el bien de Yui, ya que Fuyutsuki veía a Yui como su propia hija. Y para serles sinceros, dentro de la locura de Gendo, Fuyutsuki es el más cuerdo, ya que este siempre le dice a Gendo que debería abrirse y sincerarse con su hijo. Toda su existencia solamente es una herramienta para revisión. ¿Y crees que abrirte con tu hijo, hablarle del trabajo de tu vida, no servirá? Pero claro, estas palabras nunca cobrarán sentido en la pobre mente de Gendo, ya que para Gendo es más fácil extinguir a la humanidad y obtener los poderes de un dios que simplemente pasar de página. Piénsenlo un segundo, miren todo lo absurdo que es el plan de Gendo que lleva creando durante décadas, y lo sencillo que sería simplemente detenerse a hablar con su hijo y escucharse a sí mismo con una psicóloga. O mejor dicho, miren lo difícil que es para una pobre alma rota intentar vivir del pasado, y lo fácil que sería para una rica alma sana vivir el presente. Y como Gendo se rehúsa a entender todo esto, crea el EVA 13, el cual es una extensión del EVA que se fusionó con Yui. Y con este EVA y todo lo planeado anteriormente, Gendo crea el cuarto impacto. Pero Gendo no crea este cuarto impacto como el resultante de su plan, sino como una extensión, ya que gracias al cuarto impacto se deshizo de Seal. Y además también se deshace de Kaworu, ya que con ese ángel bondadoso sería difícil para Gendo armar su plan maestro. Sin contar que pudo despertar este nuevo Eva que creó, lo cual también es un avance para él. Pero lo que le da a Gendo la insignia del Papa del Año es la muerte de la nueva Rei, ya que ¿recuerdan cuando Shinji lo amenazó diciendo que él nunca había perdido algo importante? Si pierdes algo que te importe, entonces entenderás.
Bueno, al parecer Gendo se lo tomó muy personal, ya que calibró a esa nueva Rei para que se enamore de Shinji y luego muera delante de él, para que el chico sienta lo mismo que sintió él cuando perdió a Yui. El tercer niño ha regresado a Vile. Parece que la Ayanami número 6 no estaba bien calibrada y al final perdió su forma. ¿Acaso buscaba que su hijo experimentara lo mismo? ¿El dolor que sintió Ikari? Pero estas son tonterías que haría un padre promedio en LATAM, ya que Gendo finalmente pone en marcha el proceso de la instrumentalización humana. Y para no complicarlo demasiado, Gendo utiliza Asuka, ya que recordemos que esta es mitad ángel. Y gracias a la utilización del EVA 13, el cual ya había despertado, más un ángel, el cual es Asuka, más la llave de Nabu Cap-Senar que Gendo había obtenido, y un par de cosas más que solo los marearía, finalmente le dan a Gendo los poderes de un dios. Yo voy a matar a los dioses y haré que se unan con la humanidad, y sacrificando a los ángeles, finalmente consumaré la instrumentalización de la humanidad. Y si no viste todos los demás videos de Evangelion, en el proceso de la instrumentalización humana se busca fusionar la mente y las almas de todos en una, ya que de esta manera, como bien explica Gendo, no existiría más el sufrimiento. Un mundo donde la humanidad comparte un solo corazón y una mente, donde no existen las barreras. No hay desigualdades, discriminación, guerras, abusos ni dolor. Este es un mundo de almas inmaculadas. Además, es donde puedo reunirme con Yui. Este es el mundo que deseé. Pero esto no será tan fácil para Gendo, ya que aquella persona de la cual Gendo siempre estuvo escapando para no afrontar la realidad, aparecería delante de él. Aquí Gendo se caga a piñas con su hijo en una pelea a muerte. El problema es que al ser ambos iguales de fuertes, esta pelea no lleva a ningún lado. O mejor dicho, esta pelea no lleva a ningún lado porque la pelea jamás fue física, sino mental. Y al darse cuenta de esto, ambos deciden sincerarse. El problema es que en esta conversación el que sale perdiendo es Gendo, ya que en este tiempo su hijo maduró, mientras que él no. ¿Tú eras como yo? Sí, lo era. Los audífonos siempre me alejaban del mundo exterior. Me protegían del ruido. Me ayudaban a fingir indiferencia hacia los demás. Pero todo cambió el día en que conocí a tu madre. Por eso cuando la perdí, yo temí que no podría volver a vivir solo como antes. Tengo prohibido volverla a ver. ¿Es porque soy débil, Shinji? No puedes verla porque no aceptaste tu debilidad. Ya lo sabías, ¿no? Y Gendo acepta esta conversación, ya que en primera instancia, mientras distraía a Shinji hablando, estaba creando el proceso de instrumentalización humana por su propia cuenta. Pero con lo que no contaba Gendo es que aquella humanidad que él abandonó, su hijo la abrazó, ya que Misato se sacrificó en nombre de la humanidad para entregarle a Shinji una nueva lanza capaz de vencer a su papá. Y a partir de aquí, la verdad que el final de Gendo se vuelve muy triste, ya que Gendo finalmente comprende, y mira que fue difícil para el viejo meado comprenderlo, que él nunca necesitó de Yui, porque siempre tuvo a Shinji. Porque Shinji no fue la consecuencia del amor de Yui, sino más bien la causa del amor de Yui, ya que Gendo jamás necesitó volver a ver a su amada para sentirse amado, porque siempre tuvo el amor incondicional de su hijo. Y es justamente al entender esto que decide sacrificarse junto a Yui para salvarle la vida a Shinji. Un deseo requiere un sacrificio. Pensaba que criar a un hijo era un castigo. Pensé que el no verlo ni tampoco estar a su lado sería lo correcto. De esa manera podría redimirme por mis errores pasados. Solía creerlo, que sería lo mejor para él. Lo lamento, Shinji. Ya veo. Por fin te encontré, Yui. Por fin lo entiendo. Mi padre quería despedirse de mi madre. Por ese deseo iría en contra de los dioses. Y es así, chicos, como una simple charla soluciona todo, ya que cuando por fin Gendo pudo hablar con su hijo y sincerarse con todo lo que tenía escondido en su corazón, es que pudo comprender las aspiraciones de su hijo, y asimismo su hijo también pudo comprender las aspiraciones de su papá. Y este, lejos de culparlo o estar resentido con él por ser un pelotudo por nunca madurar, rompe ese ciclo comprendiéndolo y perdonándolo. Y es justamente por eso que Shinji le devuelve su reproductor musical, ya que se da cuenta que él lo necesita más. Y esto es algo que rompe a Gendo por completo, ya que en esta conversación genuina con su hijo rompe ese ciclo de soledad y sufrimiento que tanto lo perseguía, ya que esta conversación genuina con su hijo le demuestra que el mundo nunca estuvo en su contra, sino que era él quien se encargó de creer que así lo era, pudiendo concluir que Gendo comprendió que el amor que encontró en Yui también lo puede encontrar en Shinji y en muchas personas más, solo que para hacerlo tenía que dejar de encerrarse a sí mismo, porque claro que encerrándose
cuando se evitaba el dolor, pero de esa manera también evitaba el amor. Es triste decirlo, pero detrás de un hombre que quiso convertirse en Dios, solo existió un humano que le temía los vínculos invisibles que se formaban entre las personas. Y déjenme decirles que si nosotros mismos no nos abrimos a los demás, nunca encontraremos el amor incondicional. Porque Gendo nunca necesitó vencer al mundo para avanzar, ya que lo único que necesitaba era vencer su miedo al dolor. Y recuerden que la comprensión es el ladrón de la felicidad.